Hay historias que creemos conocer. Películas que, con una mezcla de humor, ternura y colores vibrantes, nos enseñaron a querer a personajes improbables. Pero hay ocasiones en las que, al mirar más de cerca, las risas esconden algo distinto, algo que no fue puesto ahí por casualidad. Monsters Inc. no solo es una historia sobre monstruos y puertas. Es una lección cuidadosamente envuelta en animación, diseñada para entrar sin resistencia en nuestra mente. Una lección que habla de miedo, control y de cómo aprendemos, sin darnos cuenta, a aceptar ciertas reglas del juego emocional. Hoy no vamos a contar la película como la viste. Vamos a abrir esas puertas una por una, hasta llegar a los pasillos donde la historia que recuerdas se mezcla con los mensajes que nunca notaste. Y puede que, cuando volvamos, ya no puedas ver a Suyei, Mike o Boo de la misma manera. La ciudad brilla con una luz que nunca se apaga. Monstruópolis es un lugar donde la energía no escasea, donde las calles están siempre encendidas y los edificios se elevan con formas extrañas pero armoniosas. Hay un zumbido constante, como el latido de un corazón gigante que alimenta cada esquina. Pero esa luz, esa vida, depende de algo que no se menciona en voz alta: el miedo. En esta ciudad, la electricidad no proviene de cables subterráneos ni de turbinas que giran en el viento. Su fuente es más íntima, más invisible y más oscura. Es la emoción más básica y primitiva que un ser vivo puede sentir. Un grito de pánico es, para ellos, una chispa. El terror nocturno de un niño, para ellos, es combustible puro. Y lo que en nuestra realidad sería una pesadilla, en Monstruópolis es un recurso estratégico. La fábrica de sustos, el corazón industrial de la ciudad, funciona como una maquinaria perfecta. Desde fuera, parece una mezcla entre centro de trabajo y parque de diversiones, puertas colgando de rieles, trabajadores con cascos, relojes que marcan turnos y anuncios corporativos llenos de entusiasmo. Cada monstruo sabe su papel y lo cumple con precisión. Pero, como en toda máquina, lo que se ve es solo la superficie. Lo que ocurre dentro no se cuestiona, porque todos han aprendido a no hacerlo. El miedo como moneda. En este mundo, el miedo no es solo una emoción. Es un bien tangible, algo que puede recolectarse, almacenarse y redistribuirse. Las botellas amarillas que circulan por la fábrica contienen gritos puros, atrapados y comprimidos hasta convertirse en energía lista para usar. El acto de asustar no es visto como algo cruel, es un trabajo. Hay uniformes, entrenamientos y hasta competiciones internas para ver quién logra recolectar más miedo en menos tiempo. Lo inquietante es que la narrativa que rodea esta práctica está cuidadosamente diseñada para que nadie la cuestione. Los monstruos no se ven a sí mismos como explotadores, creen que lo que hacen es necesario para el bien común. Y ese es el primer indicio de que algo más profundo está ocurriendo, cuando un sistema consigue que sus participantes vean la explotación como un deber, no como una elección. El primado negativo empieza ahí. No se trata solo de mostrar miedo, sino de asociarlo con productividad, prestigio y éxito. Desde el primer momento, el espectador, especialmente el más joven, observa que los protagonistas trabajan recolectando miedo y que eso es algo bueno para su mundo. Lo peligroso no es el acto en sí, sino la normalización de que las emociones ajenas pueden ser usadas como recursos. Colores que cuentan otra historia. Si uno observa con atención, la fábrica no está pintada de tonos apagados o lúgubres como sería lógico en un lugar donde se procesa terror. En cambio, abunda una paleta de azules eléctricos, verdes brillantes y naranjas vibrantes. Estos colores no solo atraen la mirada, envían un mensaje de seguridad y familiaridad. Es como si el propio escenario quisiera suavizar lo que ocurre entre sus paredes. En la psicología del color, el azul transmite confianza y calma. El verde sugiere equilibrio, crecimiento, vida. El naranja estimula la energía y la diversión. ¿Qué hace una instalación dedicada a procesar miedo usando una combinación que comunica todo lo contrario? La respuesta es simple: para que el espectador y los propios trabajadores ficticios no asocien la labor con violencia o crueldad, sino con algo atractivo e incluso inspirador. Ahí está la sutileza, el decorado se convierte en un filtro emocional. En la superficie, vemos algo animado y lleno de vida. Pero por debajo, la acción sigue siendo la misma,
Abrir una puerta, encontrar a un niño dormido y provocar un grito que será convertido en energía. El disfraz visual hace que el cerebro acepte la actividad sin resistencia. La naturalización del ciclo. Dentro de la fábrica, cada paso del proceso es rutinario. Un monstruo entra por una puerta, provoca un susto, recoge la energía y la entrega a la cadena de distribución. Hay supervisores que revisan la calidad, ingenieros que mantienen las máquinas y un sistema de puntuación que recompensa a los más eficientes. La clave está en cómo la película muestra todo esto con un tono de competencia amistosa, como si fuera un deporte. Esta representación elimina cualquier rastro de culpa o empatía hacia los niños que son asustados. El espectador ve el miedo como una materia prima en lugar de una experiencia humana negativa. Y aquí es donde el primado negativo se vuelve más efectivo. Cuando logras que alguien vea un acto dañino como algo normal, la barrera moral se diluye. Imagina por un momento que en lugar de monstruos y niños, la historia mostrara a personas reales recolectando lágrimas o risas de otros para su propio beneficio. Sería perturbador, incómodo. Pero en forma de caricatura, el mismo acto se convierte en algo divertido y hasta entrañable. El envoltorio es tan importante como el contenido. El disfraz de lo necesario. En la narrativa interna, la escasez de energía es un problema real. La fábrica no es solo un negocio, es la solución a una crisis que podría apagar la ciudad entera. Esto crea un dilema moral invisible. Si cuestionas la recolección de miedo, te conviertes en parte del problema. Es un mecanismo psicológico que existe también fuera de las pantallas. Cuando algo se presenta como necesario para todos, las objeciones parecen egoístas. Este elemento es clave para el mensaje subliminal. No se trata de convencer al espectador de que el miedo es bueno, sino de mostrar que es indispensable para la supervivencia de una comunidad. Es el mismo razonamiento que puede verse en el mundo real cuando ciertas prácticas cuestionables se justifican como inevitables. Así ha sido siempre, todos dependen de ello, es por un bien mayor. En este punto, el público ya ha aceptado las reglas del juego sin darse cuenta. La idea de que los monstruos asusten a los niños no provoca rechazo, porque se presenta como una función social legítima. Hasta aquí, la historia funciona como un relato de superación laboral, donde los protagonistas buscan ser los mejores en su campo. Pero basta un cambio de lente para que todo se vea distinto. Imagina que la cámara dejara de seguir a los monstruos y se centrara en los niños. Imagina ver lo mismo, pero desde la habitación de un niño que despierta con una criatura extraña frente a su cama. Imagina escuchar su respiración acelerada, sus manos temblando, el eco del grito que no desaparece cuando la puerta se cierra. Ese salto de perspectiva es el que la película evita mostrar. Y esa omisión es parte del truco. Si el espectador no ve las consecuencias reales del acto, es más fácil mantener la narrativa original. Cada sistema que parece perfecto esconde mecanismos que no están a la vista. En Monstruópolis, el miedo no se genera por accidente, se produce, se gestiona y se distribuye con una precisión industrial. La fábrica de sustos es solo la fachada visible de una cadena mucho más profunda. Si la primera parte nos permitió ver cómo funciona a simple vista, ahora toca entrar en sus pasillos menos iluminados, donde no se oyen risas ni anuncios corporativos, sino el zumbido de máquinas que nunca descansan. El ciclo de extracción emocional. En apariencia, cada susto es un evento único. Un monstruo entra, provoca el grito, recoge la energía y se va. Pero cuando se observa el patrón completo, se revela algo más inquietante: cada niño es un recurso renovable. No importa si ya fue asustado antes, basta con esperar el tiempo suficiente para que el miedo vuelva a florecer. Esto convierte la relación entre monstruo y niño en una transacción repetitiva, donde el producto es la reacción emocional más intensa que se pueda obtener. Aquí es donde el mensaje subliminal se afianza. El miedo se presenta como algo gestionable, como si pudiera encenderse y apagarse sin consecuencias duraderas. Es una ilusión peligrosa, porque en la vida real el miedo deja huellas. Enseñar a ver el miedo como un recurso sin coste puede adormecer la empatía de quien observa. La burocracia del terror. En la fábrica, cada susto pasa por un proceso administrativo. El grito se almacena, se mide, se etiqueta y se envía a distribución.
Hay supervisores que revisan si la intensidad es suficiente, mecánicos que reparan las puertas y analistas que calculan cuánta energía se ha recolectado por turno. Esta burocracia cumple dos funciones. La primera es obvia, mantener la producción estable. La segunda es más sutil, diluir la responsabilidad. Cuando un acto dañino se divide en pasos tan pequeños y distribuidos entre tantas manos, es más fácil que nadie se sienta culpable. Un trabajador solo abre puertas. Otro solo verifica niveles. Nadie, en teoría, asusta a niños directamente. El sistema se encarga de que el acto se perciba como un trabajo técnico, no como algo emocionalmente cuestionable. La narrativa del profesionalismo. Uno de los aspectos más peligrosos del primado negativo es cómo se disfraza de profesionalismo. Los monstruos no actúan como depredadores improvisados, son especialistas entrenados. Tienen técnicas para maximizar el susto, estudian sus mercados, los tipos de niños y qué les asusta más, y participan en talleres de mejora continua. Esto envía un mensaje poderoso, que la explotación de emociones puede ser legítima si se hace con habilidad y disciplina. En otras palabras, la ética queda subordinada a la eficacia. Y aunque en la película esto se disfraza de humor y camaradería, la lección subyacente es más seria. Si un sistema premia a quien manipula mejor, esa manipulación se convierte en una virtud. El disfraz de la innovación. En cierto punto, la fábrica enfrenta un problema, la energía empieza a escasear. Los gritos ya no rinden lo mismo que antes, y las cuotas de producción están en riesgo. La solución propuesta no es cuestionar la práctica, sino innovar dentro del mismo marco. Esto es clave. La película sugiere que el cambio verdadero no es reemplazar el sistema, sino perfeccionarlo. El ejemplo más claro es la transición hacia la recolección de risas. En la superficie, parece una mejora ética. En lugar de miedo, se busca alegría. Pero el ciclo no cambia en esencia. Los niños siguen siendo visitados por criaturas que entran sin permiso a sus habitaciones. Las emociones, sean miedo o risa, siguen siendo extraídas como recursos. La alternativa no rompe el patrón, solo lo hace más aceptable a la vista del espectador. Este es un detalle crítico del mensaje subliminal, enseñar que la solución a un problema ético no es abandonar la práctica, sino encontrar una versión más amable de la misma. Es una forma de perpetuar la estructura mientras se disfraza de progreso. El silencio como regla. Uno de los elementos más inquietantes del engranaje es la política de silencio. Los niños no deben saber que los monstruos son reales, y los monstruos no deben interactuar más de lo necesario con los niños. Esto crea una frontera rígida entre ambos mundos, asegurando que la relación se limite al momento de extracción emocional. No hay diálogo, no hay vínculo, no hay posibilidad de cuestionar el sistema desde dentro. En la vida real, el silencio también es un engranaje clave en cualquier estructura que dependa de la manipulación emocional. Mientras la víctima no tenga un canal para expresar su experiencia o compartirla con otros, el sistema sigue operando sin resistencia. Un juego de espejos con la audiencia. Aquí es donde el primado negativo se vuelve más evidente. La película invita al espectador a simpatizar con los monstruos. Se nos muestra su estrés laboral, sus rivalidades, sus aspiraciones. Vemos sus problemas domésticos, sus amistades y sus momentos de vulnerabilidad. Todo esto crea un vínculo emocional que hace que su trabajo se perciba como menos dañino. Es un truco narrativo brillante. Al invertir el foco, el espectador no se identifica con las víctimas, los niños, sino con quienes extraen el recurso. El sufrimiento de los niños queda fuera de la pantalla, y cuando por fin lo vemos, en el caso de Bo, se presenta como una excepción adorable, no como la regla general. Cliffhanger, el engranaje invisible. Pero hay un engranaje que aún no hemos visto. No está en la fábrica, ni en las calles de Monstruópolis, ni siquiera en las puertas que conectan ambos mundos. Está en otro lugar, en el espectador. Porque el verdadero éxito de este sistema no es recolectar miedo de los niños ficticios, sino moldear la percepción de quienes ven la historia, para que el ciclo les parezca lógico, divertido, sobre todo, inofensivo. No todos los mensajes que recibimos son evidentes. Algunos se instalan en nuestra mente de forma tan sutil que no los percibimos hasta que ya forman parte de nosotros.
Monsters Inc. es una historia amable en apariencia, pero cuando la vemos con atención, notamos que nos ha enseñado algo sin que lo pidiéramos, a aceptar que nuestras emociones pueden ser un recurso para otros, y que esa dinámica puede existir bajo un disfraz de simpatía. El guión invisible. Cada película, cada serie, cada historia que consumimos tiene un guión visible, lo que ocurre en pantalla, y un guión invisible, lo que ocurre en nuestra mente mientras la vemos. El guión visible en Monsters Inc. es simple: unos monstruos que trabajan recolectando energía, que descubren que la risa es más poderosa que el miedo y que aprenden a mejorar su mundo. El guión invisible es distinto. Nos enseña que 1. Es normal que alguien tenga acceso a nuestras emociones sin nuestro permiso. 2. Es aceptable si la persona que lo hace parece buena o simpática. 3. Un sistema puede cambiar de forma y seguir funcionando con el mismo fin, y eso se puede llamar progreso. Estos mensajes no se gritan en la pantalla. Se susurran, escondidos entre bromas y escenas tiernas, para que nuestra mente los acepte sin cuestionar. La identificación con el extractor. La mayor sutileza está en cómo la película logra que nos identifiquemos con los monstruos. Nos preocupamos por sus problemas, celebramos sus logros y nos alegramos cuando encuentran una solución. El niño, la fuente de energía, solo cobra relevancia cuando se convierte en un personaje único, como Bo. Pero en todos los demás casos, los niños son anónimos, reemplazables, invisibles. Este cambio de foco es un truco narrativo con gran poder psicológico. Si te identificas con el extractor y no con la víctima, es más probable que aceptes o justifiques la extracción. En la vida real, esta estructura se repite en muchos ámbitos: negocios que extraen datos personales, empresas que explotan emociones a través de publicidad, o relaciones que dependen de manipular sentimientos para obtener algo a cambio. El disfraz del afecto. Cuando la fábrica cambia de gritos a risas, el espectador siente alivio. Parece que se resolvió el conflicto ético. Pero la estructura es la misma: se sigue entrando en habitaciones sin permiso, se sigue usando la emoción como moneda, se sigue midiendo y embotellando reacciones humanas. Lo único que cambia es el disfraz: ahora se presenta como algo feliz. Esta es una lección peligrosa si no se analiza, que basta con suavizar el método para que el sistema sea aceptable. Que el problema no está en el acto en sí, sino en la forma en que se ejecuta. El resultado es que el espectador puede aprender a justificar la explotación emocional si se presenta de manera amable. El patrón que llevamos fuera de la pantalla. Cuando un niño ve Monsters Inc., no se va pensando «voy a dejar que otros manipulen mis emociones», pero si se queda con un patrón emocional, que el miedo, la risa o cualquier reacción fuerte puede ser parte de un intercambio legítimo, siempre que el otro parezca simpático. De adulto, este patrón se manifiesta en formas más complejas: aceptar publicidad invasiva porque es divertida, tolerar dinámicas de trabajo abusivas porque es parte del sistema, o normalizar que ciertas personas tengan acceso ilimitado a nuestras emociones. El primado negativo no es enseñar directamente algo malo, es condicionar a no cuestionarlo. Reconocer el guión y reescribirlo. La única manera de romper este ciclo es reconocerlo. Una vez que vemos el patrón, ya no podemos desverlo. Esto no significa que debamos rechazar la película ni dejar de disfrutarla, sino que podamos verla con dos lentes, la del entretenimiento y la del análisis. Que podamos reír con Mickey y Sulley, pero al mismo tiempo notar cómo el sistema que habitan no cambia realmente. Cuando logramos esto, tenemos la oportunidad de reescribir nuestro propio guión invisible, entender que nuestras emociones no son un recurso para otros, que la amabilidad no siempre significa respeto, y que un cambio de forma no siempre significa un cambio de fondo. Las películas que amamos son como espejos, nos devuelven imágenes que creemos conocer, pero siempre hay algo más detrás del reflejo. Monsters Inc. parece una historia sobre monstruos y puertas, pero también es un ensayo silencioso sobre el poder que otros pueden tener sobre nuestras emociones. En la pantalla, la fábrica es colorida, ordenada, casi adorable. En la vida real, las fábricas emocionales son menos visibles, pero igual de eficientes. A veces llevan el nombre de una empresa. A veces están en una relación. A veces están en una red social que nos conoce mejor que nosotros mismos. Todas comparten un principio:
Entrar en nuestra mente sin permiso, obtener lo que buscan y salir antes de que notemos lo que pasó. Lo más inquietante no es que esto exista, sino que lo aceptemos como normal. Que aprendamos a sonreír mientras nos extraen algo valioso. Que confundamos entretenimiento con inofensivo. Que creamos que el disfraz amable borra la intención. Pero aquí está la verdad que cambia todo. El miedo, la risa, la tristeza o la euforia no son recursos para otros. Son brújulas internas, señales que nos muestran quiénes somos y qué necesitamos. Cuando permitimos que otro las manipule, cedemos no solo energía, sino también una parte de nuestra capacidad de elegir. Hoy, al cerrar esta historia, no se trata de dejar de ver películas ni de desconfiar de cada historia que consumimos. Se trata de verlas despiertos. De notar los patrones. De reconocer cuando el envoltorio es más amable que el contenido. Y, sobre todo, de recordar que ninguna puerta se abre sin nuestro consentimiento, a menos que nosotros mismos olvidemos cerrarla. Porque a diferencia de los niños de Monsters Inc., nosotros sí podemos decidir qué emociones dejamos entrar y cuáles dejamos salir. Y ese, aunque nunca aparezca en una caricatura, es el verdadero final que podemos escribir. Si esta información te resuena, por favor compártelo con un amigo, y no olvides suscribirte al canal.